¿Qué cosa? Señor secretario, tenemos cuenta. Efectivamente, presidente. Corresponde informar a la comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, Su Excelencia el Presidente de la República hace presente urgencia con el carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que consagra el derecho al olvido en materia financiera. Y también hay un oficio de la ministra de Economía subrogante, señora Javiera Petersen, con el que responde a esta comisión un oficio enviado en su oportunidad al Presidente de la República solicitando el inicio de oficio en investigación respecto a la existencia de dumping en el mercado de acero. Esos dos antecedentes solamente, presidente. Perdón, el segundo podría... No hay duda que hay un desfase temporal, digamos, porque este oficio fue despachado por la Comisión el 17 de octubre y lo recibimos, claro, cuando usted planteó esta situación, claro. Pero ahora entregan la información pertinente sobre esa materia. Más vale tarde que nunca, como dicen. Sí. Exacto, estos eran temporales. Sí. Sí, tiene la palabra, senador. Gracias. O sea, yo creo que es pertinente, aunque tiene un desfase, Sí. cierto, porque ya hubo una decisión, pero de carácter transitorio de acuerdo a la ley. Y de acuerdo a la misma ley, ahora tendría que fallar si la detiene hasta ahí, sí, o la prolonga por 2 años. Claro. Y a partir de los antecedentes, una serie de cosas que... Justamente indica eso. Contiene toda esa información también. Ahí está. ¿Nos puedes enviar ese? ¿Nos puede enviar? Por favor. A mí también sí, sería muy agradable. Vamos a pedirle que lo envíe también utilizando, si les parece, el canal del grupo de WhatsApp. ¿Habría acuerdo para que ese sea también un... pero incluido... Está bien. Bien. Antes de darle la palabra al ministro, que entiendo que nos está esperando, aprovechamos a saludar al ministro. Quería decirle si quieren pasar, para que no estén afuera simplemente, a la directora ejecutiva de la empresa Empathy, señora Rosa Madera, y el presidente de la Fundación Comunidad para el Desarrollo, señor Fernando Mate, con quienes ellos harán una exposición de economía de impacto, pero una vez que termine el ministro... Sí. Muchas gracias, por favor, si pueden tomar asiento. Bueno, aprovechamos de saludar también a el ministro Nicolás Grau y también a la coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, señora Virginia Rivas. Así que le agradecemos mucho su presencia, ministro, especialmente porque sabemos que probablemente no ha dormido en todas las noches, así que agradecemos su presencia. Antes de dar la palabra, no sé si el senador Saavedra quiere hacerle una consulta inicial antes de seguir con la agenda legislativa. Sí. Senador Saavedra. Presidente tiene que explicar para la grabación a qué se refiere con aquello, porque se puede malinterpretar. Sí, no, el viaje en avión, digamos, así que no. Senador Saavedra. Pues a veces se habla desde la experiencia, ministro. Oiga, ministro, bienvenido al país. Si pudiera, porque puede que haya una decisión distinta, a entregarlos algún avance de lo que públicamente por los medios nosotros conocemos respecto de este acuerdo que hubo en Alemania para la producción de acero verde entre la Corfo, Huachipato, Gobierno de Chile. Si es que pudiera usted entregar algunos avances respecto de aquello. Y a continuación, ministro, si quiere, a continuación de la respuesta al senador Saavedra, nosotros le agradeceríamos que por favor continuara con la presentación de la agenda legislativa que quedó, que no alcanzamos a terminar en la sesión pasada. Así que tiene la palabra, ministro, y aprovechamos a saludar también al senador Kenneth Pugh, que se nos integra en este minuto. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludo al ministro ahí, usando las plataformas tecnológicas como corresponde. Muy bien. Ministro. Bueno, muchas gracias, presidente. Primero, como usted señalaba, me excuso por tener que presentar a distancia. Llegué hace un poco rato y la logística hacía muy difícil llegar al Congreso.
Sí voy a ir hoy día en la tarde, eso sí alcanzaba porque tenemos sesión en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas. Voy a hacer una presentación, la voy a compartir y mientras comparto esto, voy a contestar la pregunta del senador Saavedra por su intermedio, presidente. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ya, parto primero por contestar la pregunta del senador Saavedra. Efectivamente, en el marco de la gira presidencial, que fue a 4 países, Alemania, Suecia, Suiza y Francia, por supuesto muy poco tiempo en cada uno de los lugares porque era una agenda bien apretada, pero en el marco de esa gira se firmó un memorándum de entendimiento entre 4 partes en Alemania relativo a la producción de acero verde. ¿Qué es el acero verde? El acero verde es, bueno, producir acero con baja o nula huella de carbono. Y es bien interesante porque como nosotros tenemos una gran ventaja como país de acceso o de la posibilidad de producir energía renovable con 0 huella de carbono a bajo costo, eso puede ser una ventaja a futuro para nuestras industrias. Y eso es justamente lo que busca y lo que apunta este memorándum de entendimiento que lo firmaron las 2 empresas involucradas, que es la empresa alemana SMS, que es una empresa experta en este tema, de hecho tiene otras plantas en el mundo de producción de acero verde, y CAP Huachipato, por el lado de empresas nacionales. Y por el lado de las instituciones, firmó Corfo, estaba el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, en la presentación, en el viaje, perdón, y también firmó la secretaria de Estado de Economía, Franziska Bretner, de Economía y Cambio Climático, se llama el Ministerio de Alemania. Este es un acuerdo que va en línea con lo que planteó el presidente en su cuenta pública, que es la idea de, como señalaba con anterioridad, hacer un esfuerzo muy importante como país para acelerar el uso de energías limpias en nuestra industria, de forma tal que logremos hacer esa transición hacia una industria verde. Hay otras cosas de esta naturaleza que se están haciendo en el país, por ejemplo, hay un acuerdo muy interesante entre la Armada con el gobierno a través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible para que la Armada invierta en investigación que le permita justamente que sus naves puedan eventualmente transportarse utilizando hidrógeno verde. Así que eso lo pongo solo como un ejemplo más de esta agenda. Es por supuesto una agenda de futuro, pero es un futuro que hay que apurar para no perder nuestras ventajas o desaprovechar nuestras ventajas comparativas. Eso, presidente. Si le parece bien, voy ahora a la presentación. Sí, por favor, gracias. En esta presentación habíamos avanzado algo, entonces ya habíamos empezado a hablar de los ejes del proyecto de ley. Solo voy a hacer un resumen de las partes que ya habíamos visto de un minuto. Habíamos partido por las autorizaciones sectorial y técnica habilitante alternativas, que si ustedes recuerdan bien, su elemento central era la posibilidad de reemplazar ciertas autorizaciones por declaraciones juradas, ¿no? En el caso de 92 de los 380 permisos, que son nuestro marco general asociado a los permisos sectoriales, y esto iba a ocurrir en la medida que estos permisos implicaran riesgos de menor cuantía. Entonces, es un primer esfuerzo importante que hacía este proyecto de ley, que es moverse hacia una mayor autorregulación. No baja el estándar, porque en el fondo el estándar es el mismo, la diferencia es quien acredita el cumplimiento del estándar. Lo que hace, para una parte sustantiva de las autorizaciones, es que esa acreditación la hace el mismo titular. Por supuesto, en caso de mal uso, hay consecuencias que están especificadas en el proyecto de ley. Esto ya lo había explicado la vez pasada, pero simplemente lo retomo de manera muy breve. Lo segundo que habíamos ya explicado era lo que denominábamos las normas mínimas de procedimiento. Recuerden que esta es una ley marco, este proyecto de ley que estamos discutiendo en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputadas, es una ley marco que organiza todos los permisos sectoriales, que son al menos estos 380 que nosotros ya tenemos identificados y que hemos trabajado con los distintos servicios sectoriales que están encargados de entregar estas autorizaciones, cuando por supuesto correspondan. Entonces, esta ley marco busca distintas cosas. Y una de las cosas que busca es que justamente todas estas autorizaciones, sin importar que ellas sean dadas o negadas
por diversas servicios sectoriales. Hay en torno a 40 servicios sectoriales que dan este tipo de autorizaciones. Lo importante es que sin importar que aquellos permisos se entreguen de forma descentralizada, exista una estandarización, existan normas mínimas que se cumplan de forma general en todo el procedimiento. Y eso es una de las cosas que hace esta segunda parte más sustantiva del proyecto de ley. Entonces, creo que esto ya lo describí la vez pasada, pero de manera bien general, déjenme decir algunos de los problemas que actualmente existen en la entrega de estos permisos. Primero, es que existe muy poca estandarización, o puesto en forma negativa, existe un amplio espacio para la arbitrariedad. Puede pasar que a veces en un mismo permiso para un proyecto de inversión similar se le pidan 5 cosas en una región y se le pidan 15 cosas en otra región. A veces pasa que no hay ninguna buena definición o ninguna buena normativa respecto a cómo funciona el proceso de iteración. Entonces puede ocurrir perfectamente que una autorización y por lo tanto un titular esté iterando por un largo plazo por un servicio. Y durante el proceso se le pidan muchas veces cosas distintas. Puede ocurrir que un permiso, después de un año, por ejemplo, que por de pronto significa no cumplir el tiempo establecido en la ley, pero después de un año se le diga que se le rechaza la autorización porque faltó algún papel o se hizo una postulación de forma inadecuada. Bueno, todas esas cosas pasan en la actualidad. Entonces, esta parte del proyecto de ley busca justamente limitar la posibilidad de que aquello ocurra, limitar de forma muy sustantiva. Entonces, por ejemplo, aquí me voy más adelante. Primero, va a haber un inicio de todos los procedimientos a través de formularios únicos. Como va a haber una plataforma que voy a describir en el siguiente punto, una plataforma única, donde se van a ingresar todas las solicitudes de autorizaciones, eso va a permitir que para cada uno de estos 380 permisos exista un formulario único, que por lo tanto dé cuenta de los antecedentes que se deben solicitar, limitando de esa manera la arbitrariedad. Van a existir procesos de admisibilidad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si un permiso, una autorización debe tomar 2 meses, el permiso de admisibilidad ocurre durante el primer mes y eso implica que se hace una especie de contrato, si me permiten la metáfora, ¿no? En este caso, en que el titular sabe exactamente todos los antecedentes que tienen que entregar, se revisa ese checklist y una vez que aquello ya está claro y por lo tanto se pasa el trámite de admisibilidad, aquello no se puede cuestionar en iteraciones posteriores. Se limitan las iteraciones, es decir, se define un momento máximo para la solicitud de nuevos antecedentes, posterior a lo cual el servicio en cuestión, el servicio sectorial, tiene que simplemente revisar esos antecedentes. Y tal vez una de las... además se definen plazos máximos de cómputo y plazos máximos también de suspensión. Esto es bien relevante, presidente, porque en la actualidad más de la mitad de las autorizaciones no tienen un plazo máximo definido en su ley. Y por lo tanto este proyecto de ley sí va a definir esos plazos máximos. Se señala aquí que es supletorio porque hay algunos permisos que sí el tiempo está estipulado en la ley y aquello no cambia, al menos que se altere esa ley. Y por último, tal vez una de las cosas que ha sido más conversada, valorada en muchos casos, es lo que se denominan los silencios administrativos semiautomáticos. Los silencios administrativos, presidente, son una figura que existe en la actualidad, pero por distintas razones no se utiliza nunca. ¿Cómo funciona un silencio administrativo, por ejemplo, positivo? ¿Cómo va a funcionar en el caso de este proyecto de ley, que es distinto a cómo ocurriría en la actualidad? Lo primero es que es un procedimiento que en ningún caso es contencioso, es decir, que es uno de los problemas que existe actualmente. El titular del proyecto, en el caso de un silencio administrativo positivo, una vez que se cumpla el plazo, tendrá el derecho, no la obligación, esto siempre es un derecho del titular, de, una vez que se cumpla el plazo, entrar a la plataforma única, que voy a describir en la siguiente diapositiva, e imprimir ese documento que para efectos jurídicos va a tener el mismo valor que la autorización que podría dar el servicio sectorial encargado de ese permiso en particular.
Lo mismo en el caso de los silencios administrativos negativos. El titular no es que tenga la obligación, no es que si se cumple el plazo de inmediatamente se rechaza, sino que si estima pertinente puede hacer valer su derecho de tener un rechazo a tiempo, ¿ya? Que puede ser relevante, por ejemplo, por razones de estrategias jurídicas posteriores o simplemente por definir avanzar en otro proyecto. En términos cuantitativos, para que se hagan alguna idea, nosotros esperamos que en torno a la mitad de los permisos sectoriales tengan la figura de silencio administrativo positivo. Entonces esto va a ser muy, muy importante porque va a tener un efecto cuantitativo relevante, va a dar certeza a los titulares y también va a generar una cierta presión a que se cumplan los plazos, ¿ya? Este proyecto de ley tiene distintas estrategias para, digamos, empujar a que se cumplan realmente los plazos, cuestión que actualmente no sucede. Un tercer elemento importante de este proyecto de ley es tener esta ventanilla única, que va a tener un conjunto de fines, ¿ya? Esta es una ventanilla única que, para ser justos con la administración anterior, fue desarrollada por la administración anterior. Su desarrollo no requería un proyecto de ley. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, existían unos 15, 20 permisos ya digitalizados e interoperables. Interoperables se refiere a que cuando en el sistema informático del servicio descentralizado que da la autorización existe un avance, por ejemplo, se recepciona y empieza el proceso de revisión, que sea interoperable significa que ese avance aparece en la plataforma única que tenemos desde el Ministerio de Economía. Por lo tanto, el titular no solo en régimen va a ingresar toda su autorización a través de esta plataforma, sino que va a poder dar seguimiento al avance de cada una de estas autorizaciones. Entonces, desde el punto de vista del titular, por supuesto que esto va a significar un avance muy importante. Ahora, esto no es solo importante, no es solo relevante, presidente, desde el punto de vista del titular, es también relevante desde el punto de vista del Estado y de la gestión de todo ese proceso. En la actualidad, nosotros no tenemos una información centralizada del tiempo que está tomando las distintas autorizaciones. Y eso significa que, por ejemplo, para este proyecto de ley, cuando nosotros hicimos los distintos estudios o los estudios que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, siempre ha tenido que existir un trabajo bien de hormiga, si me permite la expresión, para juntar toda esta información. Que la información no existe a nivel centralizado. Entonces, lo que va a permitir esta plataforma es que en régimen el Estado pueda tener la posibilidad de monitorear en tiempo real digamos, el tiempo que está tomando cada una de estas autorizaciones. Eso le va a permitir, a su vez, a esta institucionalidad hacer informes periódicos respecto a el tiempo que esté tomando las autorizaciones en los distintos servicios, y también creo que también va a haber un efecto bien importante desde el punto de vista de los incentivos. La prensa, los distintos organismos que tienen un rol fiscalizador, por ejemplo, el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, van a tener acceso a esta información y por ende van a poder, por lo menos, digamos, todo lo que tiene que ver con datos agregados, van a poder entonces verificar qué servicios están funcionando bien y qué servicios no están funcionando bien, lo que nuevamente va a generar una presión relevante. En esta plataforma también se va a hacer el ejercicio de este silencio administrativo semiautomático, es decir, ahí se harán esas impresiones, ¿ya? Va a existir también, algo que está estipulado en el proyecto de ley, un canal reservado de denuncias. Por ejemplo, cuando un titular vea que en el ejercicio del trámite de alguna de las autorizaciones relevantes para su proyecto se comete algo indebido, no solo un maltrato, sino que cuestiones que impliquen que el funcionario o la funcionaria está haciendo algo que no corresponde dado sus, digamos, derechos y deberes, eso también va a tener la posibilidad de un canal reservado de denuncias que luego tiene un proceso de tramitación. Así que, y por último, entonces esta ventanilla única permite más transparencia y un seguimiento más simple para el titular, permite tener datos que ayuden a la gestión del Estado, que es sumamente compleja en el manejo de esta gran cantidad de autorizaciones. Y tercero, también la existencia de esta plataforma única, como les comentaba antes, nos va a ayudar al proceso de estandarización, justamente con la existencia de estos formularios únicos.
Un cuarto elemento importante de esta reforma es que, como esta reforma crea un sistema donde no lo hay, es una reforma ambiciosa, como les comenté en la sesión anterior, tiene 71 artículos, además de los artículos transitorios, tiene además, interviene 37 leyes para habilitar un conjunto de elementos que son fundamentales en este proyecto de ley. Por de pronto, la posibilidad de que existan declaraciones juradas, es decir, que las declaraciones juradas reemplacen en ciertos contextos actuales autorizaciones, eso es algo que se habilita a nivel de la ley de cada uno, de la ley que hace referencia a cada una de esas autorizaciones. Entonces, es un proyecto bien ambicioso que crea un sistema donde no lo hay. Sin embargo, por supuesto que un esfuerzo de esta naturaleza nunca va a quedar óptimo, y además pueden aparecer nuevas autorizaciones en el futuro o pueden aparecer nuevos desafíos en el futuro. Entonces, por estas dos razones, porque nunca uno va a lograr en un esfuerzo tan ambicioso de esta naturaleza un resultado perfecto, y también porque este es un problema dinámico, que tiene que ir revisando nuevos antecedentes, nuevas autorizaciones, en fin, el proyecto de ley crea un proceso de mejora regulatoria continua, en el que se especifica una interacción entre el servicio que se crea y cada uno que tiene un rol articulador de monitoreo general y cada uno de los servicios sectoriales que entregan estas autorizaciones. De forma tal de que todos los años, de forma periódica, se tengan que ir haciendo informes respecto a qué cosas están funcionando bien, qué cosas no están funcionando bien. Este proceso de mejora regulatoria también va a incluir, por ejemplo, la posibilidad de que nuevas autorizaciones puedan pasar a declaraciones juradas. Va a incluir también la posibilidad de ver cómo está funcionando el silencio administrativo positivo y también el silencio administrativo negativo. Es decir, el mismo proyecto de ley, este mismo sistema, genera condiciones favorables, ideales, para que esto pueda ir mejorando en el tiempo, a través de la revisión periódica, la coordinación administrativa y la mejora progresiva del sistema. De forma tal de que si alguien tiene que hacer reformas a futuro, no tenga que pasar por todo el proceso que tuvimos que pasar nosotros, en que tuvimos que crear un proceso de interacción con cada uno de estos servicios sectoriales. Nosotros, para efectos de construir este proyecto de ley, presidente, tuvimos trabajos, mesas de trabajo con 38 servicios sectoriales, que los agrupamos en 29 mesas de trabajo que tuvieron entre 3 a 5 reuniones para conversar, para negociar cada uno de los elementos centrales de este proyecto de ley. Y eso lo tuvimos que hacer con un gran esfuerzo administrativo, con mucho apoyo y decisión de presidencia del presidente de la República, si no hubiese sido imposible para el Ministerio de Economía hacer este ejercicio en el tiempo que se hizo. Y a partir de esa experiencia, que justamente estamos convencidos que es muy importante que los cambios a futuro no requieran ese esfuerzo, sino que tengan un procedimiento en la misma institucionalidad que permita esa mejora continua. Y por último, presidente, tal vez esto es lo que ha generado más debate. De hecho, acá yo les voy a decir primero qué es lo que nosotros presentamos inicialmente en el proyecto de ley y después les voy a comentar cuáles son los cambios que ya hemos acordado en la Cámara de Diputados y Diputadas a partir de la primera reacción que hubo en esa comisión. Esto es una de las cosas que ha sufrido ya cambios, pero voy a partir por describir el diseño inicial y luego brevemente cuál es la orientación de esos cambios que vamos a incluir. Todavía nosotros no ingresamos estas indicaciones, pero sí ya hemos dado algunos antecedentes a los diputados y diputadas respecto a hacia dónde iría este cambio. Lo primero que hay que entender acá es que al crear este sistema se crea la necesidad de un conjunto de funciones que actualmente no existen. Por ejemplo, actualmente nadie en el Estado tiene la obligación de monitorear el que cada uno de estos servicios esté dando cumplimiento a los tiempos y a la normativa en general. Nadie en el Estado tiene, digamos, la obligación de preocuparse por la optimización de esos procesos. Nadie en el Estado tiene actualmente la obligación de construir informes respecto a el desempeño de cada uno de estos servicios sectoriales que están encargados de dar estas autorizaciones. Pues bien, como se crean estas nuevas funciones, estas nuevas necesidades, lo que nosotros hemos pensado en este proyecto es que aquello amerita la creación de un servicio, de un nuevo lugar, de un servicio público que esté encargado justamente de cada uno de estos temas. Entonces, este servicio tiene por función la coordinación y la colaboración entre todos los servicios sectoriales que tienen esta tarea, tiene la función de monitorear la tramitación de autorizaciones,
tiene además la función de gestionar el desarrollo de la plataforma digital, de esta plataforma que se denomina Super, y además tiene el deber de implementar mecanismos de mejora regulatoria, cuyo objetivo es, en el tiempo, simplificar y actualizar la regulación existente. Hay a veces regulaciones que pueden estar duplicadas o obsoletas. Nosotros algunas de esas cosas ya le hicimos a propósito de este proyecto. Por ejemplo, esto es algo bien importante para las empresas de menor tamaño. En esta parte, en la segunda parte del proyecto de ley, que es donde se intervienen estas 37 cuerpos legales, en uno de esos casos, y esto de hecho a propuesta del Servicio de Salud, se eliminó la necesidad del informe sanitario para las empresas de giro comercial. Esto es bien importante porque a nivel de las empresas de menor tamaño, ese es un trámite que, de acuerdo a lo mismo que nos dijo el Servicio de Salud, no era relevante y sin embargo les tomaba mucho tiempo y era, por ejemplo, una condición necesaria para el acceso a patentes. Eso, en todo este ejercicio que nosotros hicimos de conversar durante el año 2023 con cada uno de estos servicios, fuimos encontrando ciertas duplicidades, ciertas cosas que aprovechamos de arreglar en la parte más miscelánea del proyecto de ley. Sin embargo, ese es un proceso que debiera ser continuo, que debiera haber alguna institucionalidad que esté revisando todo el tiempo cómo optimizar los procesos. Y eso es justamente la función que tiene que realizar este servicio. Déjenme saltarme, no lo tengo acá. Déjenme describir rápidamente cuáles son los cambios que hemos comprometido en la Cámara de Diputados y Diputadas. Por distintas razones que no viene al cabo describir en este espacio, sobre todo por el lado de la oposición, de los diputados y diputadas de la oposición, se planteó de forma muy firme que no querían la creación de un nuevo servicio, por diversas razones. Y lo que nosotros estamos proponiendo, lo que nosotros vamos a proponer, es crear voy a llamarle un espacio, porque todavía no hemos presentado cuál va a ser la forma específica de aquello, un espacio en el Ministerio de Economía que va a tener el rol de hacer algo similar a lo que haría este servicio. Es decir, va a tener las mismas funciones de este servicio, más otras cosas que de hecho estamos agregando para darle más fuerza. Lo vamos a ubicar en el Ministerio de Economía y nos vamos a preocupar de salvaguardar algo que era muy importante para nosotros y explicaba por qué nosotros inicialmente queríamos ubicarlo en un servicio y no en el Ministerio de Economía. Y es que le vamos a tratar de dar más autonomía de lo que tendría simplemente una división y más continuidad en el tiempo, presidente. Uno de los problemas que pasa, que a nosotros nos preocupa, es que un servicio de esta naturaleza tiene un conocimiento muy específico. Trabajar respecto a la optimización de los procesos en el Estado y en particular en decisiones que dicen relación con las autorizaciones para proyectos de inversión no es algo que sea trivial, digamos, de aprender o que tome poco tiempo en aprender, sino que requiere una expertise. Y uno de los problemas que tenemos en el Estado, y esto pasa en todas las administraciones, es que hay mucha rotación en esos cargos en las divisiones. Y aquí necesitamos que exista ese conocimiento experto, ese conocimiento técnico, y que ese conocimiento perdure en el tiempo. Entonces, por eso siempre cuando yo conversaba con los diputados y diputadas, y aprovecho aquí de felicitar por el rol que tuvieron en el viaje que acabamos de hacer, siempre enfatizo el rol de Invest Chile. Invest Chile es un servicio que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía, que tiene como rol promover la inversión extranjera en nuestro país. Y sucede, presidente, que cuando yo voy a estos viajes, como mi rol es principalmente la promoción de la inversión extranjera, yo siempre voy con Invest Chile a cada una de estas reuniones. Y lo que sucede es que los equipos que me acompañan en las reuniones son equipos que llevan haciendo 5, 7, 8 años. Entonces su nivel de expertise, de conocimiento, la calidad de las minutas que preparan, para efectos de que en mis reuniones yo ponga el acento en cuáles son los elementos centrales, diferenciadores, que realmente pueden gatillar una inversión que todavía no se ha decidido, es un conocimiento que sería muy difícil de crear si esos equipos rotaran cada 4 años. Entonces, esa preocupación que nosotros teníamos a la hora de crear este servicio, dada también la naturaleza específica, técnica, compleja, que tiene justamente la optimización de los procesos de decisión en materia de permiso, la estamos salvaguardando a pesar de que vamos a crear esta institucionalidad al interior del Ministerio. En detalles que podemos conversar más adelante cuando presentemos esto, no me gustaría adelantarlo acá, cuando todavía no hemos conversado esos detalles con la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, para no
generar un problema en la tramitación de este proyecto. Pero esa es la orientación. Entonces, hemos sido flexibles como ministerio en hacernos cargo de la preocupación que nos planteó de forma unánime la oposición, pero hemos tratado de ser más, digamos, más firmes en salvaguardar los objetivos, ¿no? Y aquí los objetivos son que hay nuevas funciones que requieren nueva gente, ¿no? Que esas funciones tienen que estar ubicadas en algún lugar, vamos a ser flexibles respecto a qué lugar el Ministerio, en este caso el Ministerio de Economía, pero vamos a tratar de generar mecanismos para que, a pesar de que esto esté al interior de Economía, exista una serie de mecanismos que le dé más inercia institucional, ¿no? Y que permita ese desarrollo técnico de largo plazo. ¿Qué se espera? Y aquí termino, presidente, respecto al impacto de este proyecto, ¿no? Lo que les voy a presentar acá es un impacto estimado que es bastante conservador, ¿no? Y ustedes pueden acceder, esto ya lo entregamos en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ustedes pueden acceder al documento más extenso, que es un documento breve de unas 50 páginas que explica cómo se crea esta tabla. Yo lo voy a decir brevemente, presidente. Lo que hay acá son 7 proyectos tipo. Por supuesto, los permisos sectoriales son relevantes para todas las inversiones que uno puede hacer. Incluso nuestro proyecto puede ser relevante para alguien que quiera, por una persona natural que quiera ampliar su casa. Porque también van a haber autorizaciones que son parte de ese proceso, que son parte de este proyecto de ley. Pero aquí lo que hicimos fue elegir 7 proyectos tipo que cubren una variedad representativa de proyectos que podrían verse positivamente influenciados por este proyecto de ley. Entonces aquí ustedes pueden ver proyectos públicos como un hospital, proyectos privados, proyectos grandes como una explotación minera y proyectos pequeños como un local de consumo de alimentos, es decir, un restaurante. En particular, ese restaurante, lo que nosotros evaluamos es el tiempo que podría tomar las autorizaciones para la ampliación de un restaurante. Entonces, ¿cómo construimos esta tabla? Lo que hicieron nuestro equipo fue lo siguiente. Dado el conocimiento que ellos tienen, porque la Oficina de Grandes Proyectos acompaña a proyectos de inversión todo el tiempo, entonces está trabajando, revisando con ellos decenas de proyectos, ellos lo que hicieron fue construir primero una lista de todos los permisos sectoriales que debieran solicitar cada uno de estos 7 proyectos, que son cientos en muchos casos. Una vez que hicieron eso, definieron una ruta crítica, es decir, definieron las autorizaciones que explican normalmente los retrasos, ¿ya? Las autorizaciones que resultan ser los cuellos de botella. Hay muchas autorizaciones que funcionan bien, que se entregan rápido, que no hay ninguna dificultad, pero hay otras, en cambio, que definen esa ruta crítica. Cuando definieron esa ruta crítica, se quedaron, dependiendo del proyecto, esto varía mucho del proyecto de inversión, en algunos casos con 8 permisos, con 10, con 12, con 15 permisos, es decir, un conjunto más acotado de permisos. Y luego lo que hicieron fue ver cuánto se iba a reducir el tiempo de autorización de cada uno de estos permisos que constituyen la ruta crítica. Y en el documento al que ustedes pueden acceder, van a ver que es bastante detallada la explicación de por qué se reduciría el tiempo en cada uno de esas autorizaciones que son parte de la ruta crítica. Y haciendo ese ejercicio es que se llegó a esta tabla. Entonces, en esta tabla, ustedes en la primera columna ven el tiempo actual que se demora en estos proyectos, que ahí se puede ver el problema que tenemos como país, porque efectivamente se demoran mucho tiempo. Ahora, los tiempos que están estipulados acá son los tiempos que son tanto de la parte del sistema de evaluación ambiental, que es algo que no estamos tramitando en este proyecto, eso lo está tramitando la ministra Rojas en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y es el proyecto que también ha avanzado bastante, de hecho se aprobó también por unanimidad en general. Y también la parte sectorial, que es lo que está en nuestro proyecto. Dicho sea de paso, a pesar de que normalmente la prensa y el debate público se centra en la parte ambiental, sobre todo en el caso de los proyectos más grandes, los proyectos más grandes suelen tener un periodo más largo en la parte sectorial, que es la parte que justamente aborda este proyecto de ley, y que es la parte más que está más desarticulada, más desordenada. Y por lo tanto la reforma en este caso es más estructural. Entonces, en la primera columna ustedes pueden ver el tiempo que se demora actualmente, en la segunda columna el tiempo que se demoraría después de este proyecto de ley. Ahora, esto es bien conservador, porque aquí lo que hace nuestro equipo es ver los impactos directos que tendrían los distintos mecanismos que están en el proyecto de ley. Pero, por ejemplo, es muy difícil de anticipar el impacto que va a tener el hecho de que toda la información va a ser pública, que la prensa, la Cámara de Diputados, el Senado, todos van a poder acceder a esta información y por lo tanto van a poder solicitar, promover, presionar para que los distintos servicios que se están demorando más de la cuenta
cambien aquello. Tal vez eso va a requerir reingeniería en esos procesos, cuestiones más complejas, pero esos efectos más sistémicos son muy difíciles de anticipar. Por eso que esta es una medida conservadora. Entonces lo que ustedes pueden ver allí es que el efecto esperado es al menos de un 30% en la mayoría de los proyectos, y llega, en el caso de este proyecto de una pyme, de un restaurante, llega a ser incluso hasta un 70%. Es decir, una disminución muy sustantiva de 8 meses a 2,5 meses. Voy a detenerme allí, presidente, porque después se describe la estructura del proyecto de ley, y creo que es algo no tan importante de conversar en este momento, dado que el proyecto no está siendo tramitado acá, sino que en otro lugar. Yo creo que aquí era más importante describirle en general de qué se trata este proyecto, sus distintos detalles, para poder ir avanzando y también ir conversando desde ya cuestiones que pueden ser importantes para ustedes, porque nosotros esperamos avanzar prontamente en este proyecto. Este es un proyecto que es parte del Fast Track, por lo tanto debiéramos sacarlo del Congreso antes del 30 de septiembre, un desafío sumamente demandante, pero nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que aquello ocurra. Ya hemos votado cerca de la mitad de los artículos de forma positiva en la Comisión de Economía. Muchas gracias, ministro, por su interpretación, por su explicación, y también muchas gracias por quizás no adelantar cosas que está conversando la Cámara de Diputados, para que se entienda bien que esto es una presentación de la agenda legislativa y en ningún caso implica una tramitación paralela, nada por el estilo. Yo creo que usted se mantuvo perfectamente dentro del marco para poder avanzar, pero también respetar el trabajo que se está haciendo en la Comisión de Economía. Ofrezco la palabra, senador Kenneth Pugh, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar al ministro, felicitarlo por la excelente misión que han realizado buscando levantar inversión. Yo creo que ese es el mensaje más importante, y eso ojalá se concrete con inversión. Es decir, estuvimos en Alemania, en Suecia, ojalá esos países puedan llegar con una inversión, que es lo que se busca. Yo tengo dos preguntas, por ningún motivo quiero meterme en la discusión que se está haciendo en la Cámara de Diputados, pero va más que nada al diseño estratégico que se logró con un gran acuerdo político este año, que es el tema de gobierno digital. Si usted ve este proyecto busca que diferentes ministerios con diferentes sistemas sean capaces de interoperar. Me alegra mucho que use la palabra. España, cuando tuvo que hacer lo mismo que nosotros, el presidente Pedro Sánchez contrató a una persona del sector privado, Carmé Artiga, experta en sistemas de datos, inteligencia artificial, y creó un nuevo cargo, equivalente a nuestra subsecretaría de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Y eso lo puso en economía, curiosamente. Nosotros creemos que, y cuando le digo nosotros, este fue el acuerdo que se tomó con Hacienda en la ley de presupuestos, quiero recordarlo, sacar la división de gobierno digital de la SECPRES, que es el órgano coordinador por excelencia. La SECPRES es la encargada de coordinar los diferentes ministerios, porque no estaba resultando, no estaba dando resultados la transformación digital. Y le recuerdo, tenemos la ley 21.180, ley de transformación digital del Estado. ¿Y cuál fue la gran decisión? Crear la Secretaría de Gobierno Digital en Hacienda. ¿Y por qué Hacienda? Porque Hacienda tiene el poder de los recursos. Y aquí viene quizá el mecanismo de control. Cuando tenemos un nuevo secretario de Gobierno Digital, José Inostroza, que está empezando a sacar la política de datos, el modelo de gobernanza que necesitamos tener, tenemos que fortalecer esa institucionalidad para que sea la que logre la interoperabilidad completa del Estado, no solamente con los permisos. Los permisos es una pequeña parte donde está obviamente involucrado los privados. La verdadera interoperabilidad es la cartola. Y la cartola está todo lo que está ocurriendo, y obviamente eso a la Dirección de Presupuestos le va a servir mucho, porque mediante la cartola vamos a saber si los servicios están siendo efectivos, eficaces en el trabajo. El Estado existe para poder resolver problemas y darle a los ciudadanos y a todos aquellos que participan respuestas rápidas, poner el Estado al servicio de las personas, al servicio de todo lo que nos necesitan. Entonces, la pregunta va por el lado de si se ha analizado el nuevo entorno
de gobernanza digital que se pretende llevar adelante. Esto está en base a las recomendaciones de la OCDE y muchos otros, entendiendo que estamos iniciando un proceso con un secretario de Gobierno Digital que es capaz de tener todas las competencias y las facultades para permitir que los diferentes servicios, los diferentes ministerios funcionen igual. Entonces, no estaremos replicando algo a pequeña escala con algo que tiene que ser hecho en gran escala y no estamos quizás viendo el esfuerzo que se está haciendo desde Hacienda para llevar eso. Esa es por un lado, la visión estratégica de cómo resolver este problema, porque fíjense que a la larga decimos, bueno, una plataforma, formulario, o sea, aquí tienen que haber muchos ingenieros para ver el modelo de datos, la información, cómo hay trazabilidad, quién cuándo ingresa, cómo hay integridad, cómo los datos están encriptados para que no sean alterados y tengamos algo que es fundamental, certeza jurídica de los actos digitales. Si tenemos certeza jurídica de los actos digitales, todo esto es parte de la cadena que nos da tranquilidad, nos da confianza digital. Ese es el primero de las áreas que sería interesante revisar cómo lo van a ver, de qué manera se está conversando con Hacienda, con la nueva Secretaría de Gobierno Digital y de qué forma se les puede empoderar para que esto ocurra. Y ojo, todo esto tiene que venir con presupuesto, ministro. Yo creo que este es un tema que tenemos que poner en la ley de presupuesto para que se cuente con la glosa necesaria para desarrollar todas estas capacidades. Y ojalá tengamos un sistema, siempre les gusta mucho desarrollar en el Estado, más que desarrollar tenemos que encontrar soluciones que nos sirvan. Y el segundo punto, estuve viendo la tabla de impacto por tipo de proyecto de inversión y la pregunta ¿es factible hacer algo distinto en los permisos sectoriales para instalar en el ejemplo de la desaladora? Curiosamente, la explotación minera tomaba mucho más tiempo que la desalación. Y hoy la desalación sigue tomando más tiempo que lo minero. O sea, se logró un 45% de reducción en la explotación minera, pero apenas un 34% en la desaladora. ¿Qué falta o qué se debe hacer, de qué forma se debe enfrentar para que esto se pueda minimizar? Porque agua la necesitamos todos los días. Las personas, los alimentos, los animales, la industria, todos necesitan agua y tenemos que buscar una fórmula. O sea, de todo ese listado, el listado de lo que se espera, ver si es factible, y esto llevarlo obviamente a quienes han diseñado la propuesta, si es factible mejorar los números, o sea, si podemos llegar, no sé, a un 50% de reducción para dejarlo en 4 años, ideal sería tal vez menos, la gente necesita agua, estamos en una situación de cambio climático donde no se están dando las condiciones que teníamos normalmente, entonces como un tema estratégico, ver si es factible eso, mejorarlo un poco más. Esas serían las dos consultas. Muchas gracias, ministro. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Agradecerle la presentación al ministro. Sabemos que viene llegando. Bueno, quería preguntarle cómo va la agenda preinversión, porque yo creo que es importante que podamos, o sea, la proinversión, poder tener certeza de que está sucediendo en algo que es absolutamente necesario. Ahora, respecto al proyecto, yo tengo una duda con qué pasa. El silencio administrativo se ve como algo positivo en el sentido de que puede agilizar los procesos, pero también se puede caer en la, por decirlo de alguna manera, en la negligencia de no realizar el trabajo que corresponde. Entonces, no sé si trae contemplado el proyecto algún tipo de sanciones que ocurran con aquellos funcionarios que efectivamente no estén cumpliendo en los tiempos que va a establecer esta ley. Otra consulta es, el otro día habló el ministro y se refirió un poco porque con el Consejo de Monumentos Nacionales tenemos una problemática en el desarrollo de los proyectos, que puede significar un retraso en las obras bastante considerable y además de una inversión adicional. Entonces, se supone que el Ejecutivo iba a mandar una indicación sustitutiva en ese proyecto y saber si tiene conocimiento de cómo viene esa parte, porque también incide fuertemente en el desarrollo de todos los proyectos, sobre todo los que son de gran envergadura. Y otra duda que me nace en lo que plantea el ministro tiene que ver con, por graficarlo bien, es en el poder. Cuando yo establezco
responsabilidades, plazos, va a haber, dice que va a haber un espacio, lo nombró así el ministro, dentro del Ministerio de Economía. Pero aquí se produce necesariamente un conflicto de poderes entre qué tan incidental es el Ministerio de Economía, por ejemplo, con respecto al Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo le voy a decir yo a través de una unidad, de un servicio, lo que quiera? Oiga, usted tiene que corregir esto porque no está cumpliendo con los plazos. ¿Cuál es el empoderamiento que va a tener? A lo mejor esta unidad debiese estar radicada en el Ministerio de Hacienda, que normalmente Hacienda todos tienen que ir a tocar la puerta en algún minuto y tiene algo más de incidencia que un ministerio que por el resto va a ser visto como un ministerio par. Gracias, presidente. Gracias, senador. Yo voy a... Ministro, quería hablar rápidamente de la agenda completa para tener una idea de cómo del año, digamos, porque primero quería saber más o menos los tiempos para que llegue el proyecto a la comisión, pero también quería hacerle ver que está el proyecto de plataformas en línea, que se está pidiendo la recalificación por parte de la Comisión de Hacienda para que vuelva para la tramitación en particular a esta comisión. No, ahí se lo comento nomás porque habría ahí una presión de Hacienda si es que eso ocurre. Yo ayer le pedí esta recalificación para que se diera lo antes posible, para poder tramitarla lo antes posible si es que así lo acepta la Comisión de Hacienda y la Presidencia del Senado, pero le comento que está el tema de plataforma en línea para efecto de tramitación en esta comisión y no sé muy bien cómo se va a extrabar. Lo segundo, que hemos hablado mucho del tema del pago de 30 días y ojalá podamos llegar a un acuerdo conversado para efectos de poder votar en general. Por lo menos está a la disposición de la comisión de avanzar lo más rápido posible, pero obviamente tenemos que de alguna manera llevar a algo concreto todo lo que hemos conversado en la tramitación de este año y también del año pasado. Respecto a cargador universal, también hay una indicación que el Ministerio tiene que enviarnos, por lo menos así lo conversamos la última vez. Se me ha hecho ver que las bobinas para la carga inalámbrica, más que cargador universal inalámbrico, habría que hacerlo por tamaño o por tipo de dispositivo, de lo contrario las bobinas no pueden actuar y inducir la corriente interna de los dispositivos para poder hacer la carga cuando es inalámbrica. Entonces, quizás habría que ver el tema puerto carga para el caso, igualar el puerto carga para el caso de todos los dispositivos, y en el caso de la carga inalámbrica, hacerlo quizás por tipo de dispositivo, por tamaño bobina, posible de instalar en el dispositivo, no lo sé, habría que verlo. Y última cosa, por supuesto que yo por lo menos veo con mucho entusiasmo poder avanzar lo más rápido posible en permisología y obviamente entre más dientes tenga nuestro proyecto de ley y ojalá aumentar todas estas reducciones de tiempo, como lo decía el senador Piu, ojalá 50% o 60%, lo más que se pueda, por lo menos nosotros estamos en esa línea de trabajo. Ministro, tiene la palabra. De contestarlo bien. Respecto a las primeras preguntas del senador Pius, por su intermedio, presidente, yo comparto con usted, senador, que la agenda de transformación digital del gobierno es de primer orden, del Estado más bien. Cualquier persona que trabaja en el sector público sabe que esto es algo indispensable. Lo que hace nuestro proyecto en términos generales es acoplarse a esa estrategia, en ningún caso rivaliza, y lo que hace en particular es que en la práctica adelanta muchas de esas cosas, pero en la parte pequeña, desde el punto de vista del tamaño del Estado, que aborda este proyecto, que es en el fondo todos los procesos que tienen que ver con autorizaciones para proyectos de inversión. Eso es lo que hace básicamente el proyecto. Y hay efectivamente demandas de interoperabilidad, que son cuestiones más generales en la agenda. Este proyecto lo que hace es que lo apura. De hecho, nosotros lo estamos apurando sin el proyecto de ley. Hay muchas cosas aquí que podemos hacer sin la necesidad de este proyecto de ley. Como les comentaba, cuando nosotros llegamos,
al gobierno esta plataforma Super, que había sido un aporte bien importante de la administración anterior, ya existía, pero tenía alrededor de 15, 20 permisos. Nosotros a la fecha tenemos en torno a 160 permisos, ¿ya? Que ya son interoperables. Y que lo hemos trabajado en el fondo con ingenieros, ingenieras, con desarrolladores, con programadores, que están en el Ministerio de Economía haciendo este trabajo de interoperabilidad. Entonces yo diría que lo que va a hacer este proyecto en la práctica es muy consciente de que este es un desafío mucho más amplio. Vamos a tratar de acelerar ese proceso en el marco de lo que a nosotros nos compete. Y siempre cuidando que no hagamos nada que después vaya a ser revertido, por ejemplo, cuando esto se haga ya una política general del Estado. Alguna vez, tal vez con usted, senador, como usted se ha metido más en este tema, podemos que nuestro equipo que trabaja en esto, en particular en la plataforma, le cuente todos los detalles de cómo se hace este proceso. Estaríamos felices de que más senadores se involucren en aquello. También, bueno, el tema de inteligencia artificial es algo muy relevante, apareció mucho, de hecho, en la gira ahora con el presidente, porque en la primera parte de la gira participó la ministra de Ciencia, la ministra Isena Echeverry, que está a cargo justamente de la agenda de inteligencia artificial, que es una agenda de primer orden. Eso respecto al primer punto. Respecto a lo segundo, que también lo preguntaba el presidente, yo soy un convencido, senador, que es posible tener efectos más grandes que los que están en nuestra estimación, y que podemos seguir haciendo algunos cambios al proyecto de ley de forma tal de acelerar aquello. Después podemos conversar más detalles respecto a esto. Yo estoy muy abierto que si ustedes, por ejemplo, tienen con su equipo la idea, no podemos aquí empezar a discutir lo articulado, porque eso está ocurriendo en la comisión, no podemos hacer un trabajo paralelo, pero sí podemos empezar a revisar cosas más gruesas que podamos cambiar de forma tal de que hagamos un salto aún mayor. ¿Ya? Nosotros tenemos alguna idea de cómo hacer eso y estamos muy disponibles a hacer ese trabajo, que es un trabajo más técnico, más de pensar un poco fuera de la caja. Eso es lo que necesitamos para mover los tiempos algo más. Tiendo a pensar, de hecho, que normalmente la discusión se centra en otros ámbitos que probablemente no van a ser grandes cambios, y voy a comentar de eso después, que tiene que ver con los incentivos. Voy a hablar del desafío de los incentivos, que este proyecto, o más bien nuestra agenda, también lo aborda, pero yo creo, esta es una opinión personal, que eso va a tener un efecto acotado, y que lo grande puede estar más bien con la optimización de procesos, compensar esto con las rutas críticas y cómo realmente podemos acortar esos procesos desde el punto de vista de un mejor diseño. Y nosotros, esto algo lo hemos conversado con el presidente de la comisión. Yo estoy disponible, si ustedes lo estiman pertinente, armar incluso un equipo de trabajo con ustedes que converse de este tema, que esto ni siquiera está en el articulado actualmente, pero pensar un poco fuera de la caja, de forma tal de cómo podemos hacer un salto mucho más, no sé si mucho más, pero más sustantivo de lo que hay acá, porque soy convencido que se puede. Y comparto con ustedes que, por supuesto, hay algunos proyectos en particular donde no nos podemos permitir como Estado tomar los tiempos que actualmente nos estamos demorando, por las implicancias que tiene en la población. El ejemplo que ustedes dan de desaladora es un muy buen ejemplo. Ahora, lo que sí diría es que hay un aspecto que no está considerado en la tabla, que puede ser relevante para proyectos de esa naturaleza, y es que este proyecto de ley define un procedimiento para una tramitación más rápida, para un fast track. Y en particular, la consecuencia de aquello es que todos los permisos sectoriales disminuyen a la mitad sus tiempos máximos, cuando un proyecto de inversión es considerado como parte de ese fast track. Y lo que hace el proyecto de ley es que genera esa categoría y define un procedimiento para, a solicitud del titular del proyecto, se defina cuáles son los proyectos que van por ese fast track. Entonces, si las desaladoras, por las urgencias, en fin, se definieran como aquello, irían mucho más rápido que lo que está en esa tabla. Esa tabla muestra el efecto general sin considerar esta posibilidad de fast track que ya está incluida en el proyecto de ley. Pero más allá de aquello, yo estoy convencido, insisto, podemos hacer un equipo de trabajo en esta materia, estoy convencido que podemos ir más rápido y hacer cambios que sean aún más sustantivos. Pero insisto, esto lo que requiere es una revisión más bien de los procesos y una optimización de los procesos, que es un trabajo bien fino, y que lo ideal es que logremos encontrarlo de forma más sistémica, porque no nos podemos meter, no vamos a tener tiempo para revisar los procesos de todas las inversiones que se estudian.
es infinito eso. Entonces hay que encontrar ciertos cambios en los procesos que nos permitan hacer mejoras sustantivas sin necesidad de meterse en cada uno de estos posibles proyectos de inversión. Me paso a las preguntas del senador Sangüesa, por su intermedio, presidente. Primero, nuestra agenda pro inversión está desplegada, como lo hemos conversado otras veces. Ya hemos ido a 14 regiones del país a hacer estos trabajos que hacemos en la región con los titulares de proyectos, revisando los proyectos que son más importantes de la región, y vamos viendo dificultad por dificultad que están teniendo, ¿no? En la parte de permisos sectoriales, esto lo hacemos en permisos sectoriales. Hemos revisado ya más de 100 proyectos en estas regiones. Y además nosotros pues tenemos un monitoreo, que tal vez les podemos presentar un poco más adelante los resultados de aquel monitoreo, de cuál es el efecto que va teniendo estos trabajos que hacemos en las regiones para efectos de acelerar la materialización de cada uno de estos proyectos. Estamos haciendo otras cosas también más innovadoras. Tal vez la más importante es el acuerdo que hicimos hace poco con el gobierno regional de Antofagasta. En Antofagasta hay algo así como 40 proyectos grandes, digamos medianos, grandes, que están siendo tramitados en algún lugar de la tramitación de permisos, que involucran un monto de decenas de miles de millones de dólares. Algo muy relevante. Y lo que hemos acordado con el gobierno regional es que a través de un mecanismo que vamos a hacer en conjunto con la Dirección de Presupuesto, el gobierno regional va a traspasar recursos del presupuesto del gobierno regional para efectos que el Ministerio de Economía coordine con los servicios más críticos una gran cantidad de nuevos profesionales que por un periodo de tiempo ayuden a cada uno de estos servicios a bajar el stock de permisos pendientes. Estamos hablando de entre 80 y 100 profesionales nuevos que vamos a mover, o sea, que vamos a llevar a Antofagasta. Va a ser una cosa, digamos, temporal, ¿ya? Y que además nos va a permitir desde el Ministerio de Economía coordinar con cada uno de estos servicios, porque no va a ser simplemente, digamos, darle más gente, sino que esa gente va a tener asociados metas concretas. O sea, vamos a hacer un esfuerzo bien importante en Antofagasta, que es la región que tiene más inversión, digamos, potencial. Vamos a hacer un esfuerzo bien importante para justamente hacer aquello, de forma tal de que ojalá, cuando se implemente nuestro proyecto de ley, ojalá desde el próximo año, ya hayamos reducido el stock de los permisos actuales y podamos partir con un esquema un poco más limpio en el fondo, con que le permita realmente a la nueva institucionalidad rendir de forma adecuada, porque si la nueva institucionalidad llega y hay un stock gigante de cantidad de permisos pendientes, eso lo va a hacer muy dificultoso. Nosotros esperamos que además este modelo que estamos impulsando en Antofagasta eventualmente se extienda a otras regiones. Pero esto, por supuesto, depende de los gobiernos regionales. Después de todo, el gobernador Díaz lo está financiando. Es un esfuerzo bien importante financiero del gobernador que nosotros valoramos mucho como gobierno. Respecto a los incentivos, nosotros vamos a hacer una agenda que considere los incentivos en materia de autorizaciones. Ahora, esta agenda no requiere proyecto de ley, porque lo que vamos a hacer es que vamos a incluir en los PMG, que son justamente el mecanismo de incentivos que existe al interior del sistema público, vamos a incluir en los PMG 60 permisos críticos. En la actualidad no están en los PMG los tiempos que se demoran ninguna autorización. Y nosotros lo vamos a hacer en el caso de 60 autorizaciones, que son las que realmente atrasan más los proyectos. Ese es un proceso que dura años, dura 2 o 3 años, pero nosotros ya lo partimos durante el 2024, desde inicios de 2024. E insisto, no requiere proyecto de ley, por lo tanto lo podemos avanzar desde ya. Ahora, permítanme sí decir algo respecto a que hay que tener ojo con los incentivos, ¿ya? Aquí me voy a permitir un par de minutos para una reflexión un poco más teórica, general, respecto al problema que tenemos. A nosotros, como hacedores de política pública, nos debiera interesar de forma bien esquemática 2 cosas, desde el punto de vista del funcionamiento de las autorizaciones. La primera es que las autorizaciones se respondan en tiempo, con los tiempos que estipula la ley. Es una cuestión básica, ¿no? Que tiene que ver con que esto no demore tanto tiempo y además tiene que ver con las certezas para los inversionistas.
Cuando a un inversionista se le demora algo que no se debiera demorar, eso le puede descuadrar en el fondo el esquema financiero que tiene, el proyecto financiero que tiene para efectos de desarrollar su inversión. Pero lo segundo que nos interesa, y eso lo primero es observable, ¿no es cierto? En la actualidad más o menos, porque no hay datos centralizados, pero con nuestro proyecto va a ser observable. Vamos a poder observar en tiempo real cuánto se demora cada uno. Perfecto. El problema es que el segundo objetivo que buscamos salvaguardar es que se tomen buenas decisiones. Es decir, que se aprueben los proyectos cuando corresponde aprobarlos y que se rechacen los proyectos cuando no se está cumpliendo algún elemento fundamental de la normativa. Probablemente, como sucede en la actualidad, van a ser muchos más los proyectos que se aprueban que los que se rechazan. Pero necesitamos decisiones de calidad, en que efectivamente el funcionario proteja a la sociedad de forma adecuada de los riesgos que busca salvaguardar los permisos sectoriales. Y el gran dilema que tenemos, la gran dificultad, es que aquello no es observable. Es decir, nosotros no sabemos cuando alguien toma una buena decisión o una mala decisión. Déjenme ilustrar esto con un... Y estos dos objetivos pueden contradecirse entre ellos. Déjenme ilustrar esto con un ejemplo bien concreto. Imagínense que nosotros dijéramos, cada vez que un funcionario no cumpla los tiempos, va a haber una sanción a ese funcionario. Una consecuencia directa de aquello, que muestra la colisión entre estos dos objetivos, es que el funcionario podría 2 días antes de que se cumpla el plazo rechazar el proyecto. Y por lo tanto no tendría ninguna sanción, pero estaría tal vez tomando una mala decisión, porque probablemente haría aquello sin revisar bien los antecedentes, porque lo hizo a la rápida justamente para que no se cumplieran los plazos, o sea, para que no se le cumpliera el límite del plazo. Entonces, pongo este ejemplo para ilustrar que este es un problema que no se soluciona simplemente vía incentivos. Los incentivos pueden ayudar, pero hay que tener cuidado, porque si uno empuja mucho los incentivos del tiempo, te va a pegar por el lado de lo otro que tú buscas salvaguardar, que no es observable y por lo tanto no puedes poner incentivos contra ellos. Entonces, por eso que nuestra estrategia es mucho más, yo diría, ecléctica, si me permiten la expresión, en el sentido que busca distintas estrategias. O sea, tiene la transparencia, que es muy importante, tiene el hecho de que se monitoree esto todo el tiempo y que el servicio nos vaya ayudando, o el Ministerio de Economía futuro nos vaya ayudando a hacer mejoras en todos los lugares que no funcionan bien. Tienen las declaraciones juradas, que va a permitir que se use mucho menos permiso y por lo tanto se descongestionen los servicios y puedan responder a tiempo en el caso que sigan dando autorizaciones. Tienen los silencios administrativos positivos, que nos va a solucionar el problema de los tiempos en la mitad de los permisos. Y nosotros lo que esperamos es que la combinación de todas estas cosas finalmente nos permita tener un resultado sustantivamente distinto al actual. Pero no creemos que haya balas de plata acá, porque insisto, si todo fuera observable lo que nosotros queremos, eso se puede solucionar con incentivos. Es trivial. Uno pone incentivos, si no se cumple, se generan consecuencias. Pero como no todo lo que nos interesa es observable, por ejemplo, la calidad de la toma de decisión, el problema es más complejo y necesitamos una solución que aborde diversos mecanismos. Ahora, digo todo esto no para desmerecer los incentivos, porque como acabo de señalar, vamos a poner esto en los PMG. ¿Ya? Pero lo vamos a poner de una forma que creemos va a ser cuidadosa y armónica respecto al resto del proyecto. Ahora, termino, presidente, con sus consultas. Me quedan un par de consultas del senador Sangüesa. Monumentos nacionales es parte del proyecto. Acuérdense que todos los permisos sectoriales que da Monumentos Nacionales son parte de los 380 permisos que están incorporados en el proyecto. Ahora, usted tiene razón, senador, por su intermedio, presidente, las dificultades o desafíos que estamos teniendo en Monumentos Nacionales van más allá de lo positivo que va a generar este proyecto, y esa es la razón por la que el gobierno, además del efecto que va a tener nuestro proyecto de ley en Monumentos Nacionales, va a indicar el proyecto de ley que actualmente se tramita para hacer algo específico en Monumentos Nacionales. Y además vamos a hacer el tema de reglamentos, que hay reglamentos pendientes donde se pueden tener efectos muy importantes, y eso es más rápido y lo estamos abordando como ejecutivo para a la brevedad poder presentar ese reglamento. Los reglamentos van a permitir, por ejemplo, que en la actualidad, cuando hay un hallazgo arqueológico y ese hallazgo arqueológico está en una zona específica del proyecto, no es claro en la actualidad si aquello debe paralizar toda la obra o solo la parte de la obra donde se encontraron los hallazgos arqueológicos. Lo que va a decir nuestro reglamento es que tiene que ocurrir lo segundo. En la actualidad, como esto no está bien dicho, a veces se hace lo primero y a veces se hace lo segundo. Entonces el reglamento va a definir bien que el hallazgo arqueológico debe de tener la obra solo en la parte donde se encontró ese hallazgo.
Eso como un ejemplo de cosas que se puede abordar vía reglamentaria y que puede tener impacto muy sustantivo, más allá de este proyecto de ley específico sobre monumentos nacionales. Y por último, respecto al poder, quiero aquí volver a Inves Chile. Lo primero es que una de las cosas que nosotros vamos a hacer es que esta institucionalidad que se va a definir al interior del Ministerio de Economía va a tener por ley ciertas atribuciones. Algo que muchas veces no ocurre. O sea, muchas de mis divisiones no es que tengan por ley atribuciones, sino que es parte del ordenamiento, de las definiciones de la autoridad de turno. Acá le vamos a dar poder, de pedir cierta información, de hacer ciertas coordinaciones, en fin. O sea, ese espacio dentro del Ministerio de Economía va a estar facultado por ley de hacer ciertas cosas que en la actualidad no la tenemos y que a veces nos pasó a nosotros al inicio del gobierno respecto a temas realizados en administraciones anteriores, que había preocupaciones, objeciones de la Contraloría respecto a cosas que se habían hecho en el Ministerio de Economía para las cuales no teníamos facultades. Nada, quiero ser muy claro en esto, nada que a mi juicio implicara un mal comportamiento o algo para lo cual no podría tener algún reparo ético. Quiero ser bien claro en esto. Pero sí se habían tomado decisiones, hecho ciertas cosas que no se tenían las atribuciones desde el Ministerio de Economía. Este proyecto de ley le va a dar las atribuciones a ese espacio del Ministerio de Economía para hacer estas distintas coordinaciones y roles que están asociados a este proyecto de ley. Pero además, quiero utilizar de nuevo acá el ejemplo de Inves Chile. Inves Chile no tiene ninguna atribución sobre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda, o el Ministerio de Minería, o el Ministerio de Obras Públicas, por nombrar algunos de los ministerios que son parte del Comité de Ministros, que lidera Inves Chile, el Comité de Ministros de Inversión Extranjera. Pero como Inves Chile tiene mucho conocimiento, va monitoreando las cosas. En la práctica, Inves Chile en las reuniones de ese comité nos da una serie de instrucciones que todos los ministerios, más allá de que no tengan las atribuciones de darnos esas instrucciones, en el sentido de que no nos pueden obligar, los ministerios lo hacemos efectivamente. ¿Y qué es lo que pasa, yo creo que en el Estado, y como en muchas organizaciones, el conocimiento es poder también. Una institución que tiene conocimiento técnico de mucho tiempo, que monitorea cosas y que te da instrucciones específicas respecto a qué tienes que hacer en distintas dimensiones, eso es una fuente de poder muy importante. Entonces este espacio va a tener también esa capacidad, además de las atribuciones que les va a dar la ley. Por supuesto, cuando llegue la hora, podremos discutir en esta comisión si a ustedes les parece eso suficiente o no, y podremos discutir otras opciones. Yo estoy muy abierto a, siempre cuando nos hagamos cargo de la complejidad del problema, y no pensemos que esto se va a solucionar por una bala de plata, estoy muy disponible a escuchar todas las sugerencias respecto a cómo reducir aún más los tiempos, porque créanme, estamos totalmente comprometidos como gobierno en lograr una reducción sustantiva. Y por último, presidente, respecto a sus preguntas, nosotros, respecto usted planteó algunos proyectos que yo no sigo con precisión, tal vez Virginia se puede referir a ellos más adelante, pero algunos de los que sí he estado más involucrado por la relevancia que tienen para el Ministerio, pago a 30 días, por supuesto. En ese proyecto, nosotros primero quiero valorar lo propositivo que ha sido esta comisión respecto a poder avanzar en esta materia. Valoramos también mucho el rol más proactivo que ha tomado la Dirección de Presupuesto, que asistió y que está tomando un liderazgo en avanzar en este sentido, así que nosotros creemos que hay espacio para llegar a un acuerdo, un cierto protocolo pronto que nos permita votar en general y de esa manera avanzar. Así que agradezco mucho aquello, en cierto sentido la pelota está de nuestro lado. Nosotros esperamos tomar esa pelota lo más rápido posible para poder avanzar y construir ese protocolo. Y bueno, ya comenté respecto a esta idea de darle más fuerza a la institucionalidad del proyecto de permiso, estamos totalmente disponibles para ello. Como le he dicho al presidente de la comisión, tal vez sin meternos todavía al articulado, porque no lo podemos hacer mientras no llegue el proyecto, sí podríamos tal vez armar un equipo de trabajo que mire algunas cosas, que piense un poquito fuera de la caja, y que mire algunas ideas que se nos puedan ocurrir, que después cuando este proyecto llegue al Senado, ideas que no estamos discutiendo en otro espacio, porque en el otro espacio estamos discutiendo más bien lo que está en el articulado, ideas un poquito fuera de la caja, de forma tal de que cuando llegue a esta comisión ya tengamos esas ideas un poco más elaboradas y podamos construir de forma más rápida las potenciales indicaciones. Pero del lado de nuestro ministerio, presidente, nosotros estamos totalmente disponibles, de hecho, no solo disponibles, sino que entusiastas respecto a la posibilidad de avanzar en esa dirección. Gracias, presidente.
Muchas gracias, ministro. Bueno, me imagino que, si le parece a los senadores, tomamos la oferta del ministro de poder hacer una pequeña mesa de conversación sin incorporarse a las materias que se estén discutiendo en la Cámara de Diputados. Así que, si le parece, con Virginia y Diego vamos a hacer una invitación o de alguna manera, si le parece, ministro, lo podemos hacer de esa manera. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, si nos permite, ministro. Así que si usted quiere se queda con nosotros, por cierto, pero si quiere se puede desconectar, como usted vea. Sí, lo entendemos perfectamente. Muchas gracias y estamos en contacto. Bien, ahora le damos la palabra a doña Rosa Madera. Lo que sí voy a pedir es que podamos alargar en 10 minutos la sesión para que ella pueda exponer, y si hubiese alguna pregunta de los señores señores senadores la se puede hacer. Doña Rosa es directora ejecutiva de la empresa Empathy y nos va a hablar sobre economía de impacto. Lo que pasa es que si necesita estar con el micrófono para que sea, el micrófono tiene que estar prendido. O sea, si se quiere parar sí, pero tendría que estar un poquitito agachada para el micrófono, que tiene que quedar grabado. También, ahí están las slides, ¿no? Las tienes que poner en... Los slides las podemos poner, ¿está cargada en la presentación acá? ¿Sí? Ya. Doña Rosa, tiene entonces la palabra. Buenos días, agradecidísima de esta invitación. Soy española, pero bueno, vivo en Chile hace 20 años, así que, como diría Alejandro Sanz, con el corazón partido entre España y Chile. Y llevo muchísimo tiempo trabajando en estos temas de la economía de impacto. Bueno, me gustó escuchar al ministro cómo habló de hidrógeno verde, cobre verde, cambio climático, etcétera. Muchos términos que se están hablando en la actualidad, pero efectivamente hay que implementarlos, ¿no? Una cosa son las leyes, las nuevas ideas, y otra cosa es cómo se están implementando, y todavía yo creo que falta mucho respecto a esta economía de impacto. Y mi idea de hoy es eso, hablar un poco de qué es la economía de impacto, ¿no? Esta economía que yo creo que en unos años más ya no se va a llamar economía de impacto, sino va a ser la única economía. Ahí tienen, bueno, un brief un poco de las slides de hoy. Yo quería ser como más específica. ¿Y por qué es importante esta economía de impacto, ¿no? Yo creo que los gobiernos en el mundo, no solo en Chile, están bajo presión. La provisión de servicios sociales ya no alcanza, ¿no? Las necesidades que hay respecto a temas de sanidad, de educación, de vivienda. Bueno, es un tema en Chile, pero es un tema mundial. No hay país que no esté con problemas de esta índole, y los problemas sociales y medioambientales están en crecimiento. Yo cuando llegué a Chile, bueno, me acuerdo en el año 2004, era otro Chile, nada que ver con el Chile de ahora, y en ese Chile del 2004 se hablaba, bueno, no, es que aquí ya no hay hambre, aquí ya el tema de la nutrición no pasa, eso pasa en países vecinos, ¿no? Somos un país OCDE, etcétera, etcétera. Bueno, hay hambre en Chile ahora. Yo estuve muy metida en las ollas comunes y soy directora de varias fundaciones. Si hay hambre, hay problemas de desnutrición. Sabemos lo que está pasando con la educación, lo que está pasando con la vivienda, la cantidad de campamentos, etcétera, etcétera. Entonces, hay problemas sociales y medioambientales en crecimiento y persisten. Y luego la falta de escala. Sabemos que en Chile hay muchas fundaciones, ¿no? Hay 250.000 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 17.000 son fundaciones. Fundaciones familiares habrá 120, fundaciones corporativas habrá 40. O sea, hay gente ahí todavía intentando provisionar servicios sociales. En la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Social, cuando estaba Sichel, solo no pudo. Se tuvo que alinear con todas las fundaciones, con la gente, la sociedad civil, para dar vacunas, para apoyar en los hogares de ancianos, para ir a territorio. Bueno, normalmente el sector público, el gobierno, la administración no puede hacer estas cosas solo, y hay una falta de escala al respecto, a pesar de que aparecen fundaciones y este tercer sector que siempre está más cerca del ciudadano, pero no es suficiente, ¿no? Hay todavía una brecha muy grande, a pesar de todos estos cambios que se quieren hacer en este gobierno y en otros. Entonces, bueno, es un tema que con esta situación, por eso yo hablo mucho. ¿Quién me pasa las slides? ¿O las paso yo o quién está con esa? Genial, muchas gracias. Y por eso es muy importante lo que hablo yo de la economía de impacto, ¿no? Que esta economía, nosotros cuando aquí habla economista, yo soy más abogada, ¿no? No soy tan experta en números, pero los entiendo. Cuando se habla de economía en general, esa economía que hubo hasta ahora es esa economía que estaba pensando siempre en los números. Oye, generar ingresos, que las empresas tengan sus beneficios, que obviamente generar empleo, pero esa mirada de impacto social y medioambiental no estaba en esas decisiones estratégicas. Las empresas crecían, supuestamente florecían, y creían que cuando florecían también florecía la comunidad.
cosa que normalmente no está pasando en muchas de las empresas, que la comunidad no floreció y no creció. Por eso esa mirada de impacto social y medioambiental, esas decisiones estratégicas de ese tipo de economía es muy necesaria, ¿no? La economía tradicional, todos los especialistas de economía y todos estos nuevos términos de capitalismo consciente, del triple impacto, de las empresas B, que vamos a hablar luego de ellas, nacieron por eso. O sea, capitalismo hasta ahora, muy bien, pero finalmente algo no está funcionando, ¿no? Y la verdad que yo soy muy humanócrata, no soy tanto de partidos, esto no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de amarillos, ni de rojos, ni de verdes. Esto es el nuevo mundo, igual que la revolución tecnológica que está habiendo en el mundo, esta es la revolución del impacto. O sea, todos los especialistas, economistas, especialistas que están hablando de estos temas, se habla ya de una revolución del impacto. O sea, cualquier decisión estratégica, cualquier empresa, cualquier organización, cualquier administración pública, cuando trabaja, tiene que pensar que esas decisiones, cómo se genera impacto social y medioambiental. Porque la verdad que la desigualdad es muy grande, no solo en Chile, sino en el mundo. Entonces, es un poco esa mirada de, ¿no? Hay muchos contenidos, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros tendréis seguro que hijos, algunos a lo mejor trabajan en startups, están con temas de propósito, muchos de vuestros hijos, nietos dirán, uy, yo no quiero trabajar en una empresa como la de antes, quiero una empresa que me anime, que haya talento, del propósito, que sea más flexible. Bueno, esa mirada viene muy fuerte, hay muchos términos dando vueltas por el mundo, que beneficios con propósito, que marcas con conciencia, que el triple impacto, que las empresas B, ¿no? De hecho, hay un borrador por ahí dando vueltas que todavía no se aprobó en Chile, en varios países ya está aprobado, las empresas de beneficio con propósito, lleva dando vueltas muchos años, en otros países ya están aprobados, en Colombia y otros países, obviamente en España, y el término de sostenibilidad, el término de ESG, mucho pasando, ¿no? Como se diría en Chile, como que el término impacto incluso está un poco chacreando, pero efectivamente esa mirada de impacto es muy importante, y todos estos términos también hay como medio confusión, ¿no? Cuando tú hablas con un empresario, ¿qué es ESG? ¿Qué es inversión social? ¿Qué es inversión de impacto? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué es el valor compartido? Todos dicen, queremos hacer las cosas mejor, pero ¿cómo se hacen las cosas mejor, ¿no? Y es esa mirada que yo impulso desde que creé Empathy en el año 2017 respecto a esta economía de impacto. O sea, yo cuando creé Empathy fue un poco por mi experiencia de haber trabajado con Felipe Ibáñez, él era dueño de Líder, vendió a Walmart, y me contrató para crearle su fundación familiar. Trabajé con él 6 años, me tocó viajar mucho por el mundo por suerte, conocer todos estos movimientos, y a raíz de trabajar con él dije, bueno, creo una organización que yo pueda ayudar a unir mundos, inversionistas sociales, empresas, y apoyar a este cambio de paradigma a nivel de la sociedad en Chile y obviamente también en América Latina. Entonces son términos que se están dando vueltas, que a veces están más metidos como a veces en la subgeneración 40 para abajo, y que hay que empezar a hablar también en Chile, en los gobiernos, en la administración. Hay términos, ¿no?, de cuando se habla de movilizar capital, ¿no? Ustedes, sí, está perfecto como hayas pasado, muchas gracias. Normalmente están las organizaciones sociales a la izquierda, que son las ONGs, este tercer sector, cuando se habla, no, el tercer sector, ¿por qué es el tercer sector? Porque está la administración, ¿no?, gobierno, administración, están las empresas, y el tercer sector, que son las ONGs, fundaciones, corporaciones, asociaciones, que vivieron siempre un poco de donaciones, de la caridad, ¿no? Lado izquierdo. Y el lado de derecho, los negocios tradicionales. Yo creo un negocio, una empresa, obviamente tengo que generar beneficios y tener mis ingresos, contrato obviamente a gente, y muchos dicen, bueno, yo ya hago suficiente porque ahora que estoy generando empleo, trato bien a mi gente, la gente está contenta en mi empresa, no tengo que hacer nada más. Pues no. Está pasando todo esto, que es lo que se llama el cuarto sector, que es el intermedio, que son estos términos que son las empresas B, la inversión de impacto, todo lo que tiene que ver con ESG, que es que aparte de generar ingresos tienes que ir mucho más allá y que tienes que hacer también miradas, negocios, servicios, proveer productos en el que realmente estéis pensando en el impacto social y medioambiental, ¿no? Ese consumo responsable que también nosotros como ciudadanos y ciudadanas queremos que ocurra, ¿no? Nosotros ya nos fijamos cuando compramos un producto, uy, a ver dónde está hecho, es de comercio justo, quién lo hizo, qué artesana, cuál es el precio, y así en muchos otros niveles, ¿no? Entonces, todo esto del medio es todo lo que está pasando respecto a organizaciones, empresas que están pensando el triple impacto. O sea, pensar en Danone tiene ya empresas B, hay empresas en el mundo grandes que se están convirtiendo en empresas B porque están pensando, bueno, es una mirada diferente de cómo voy viendo el impacto social y medioambiental. Entonces hay formas de movilizar el capital que no es solo la típica filantropía, esa filantropía de hoy dono, que a lo mejor es mucho más sofisticada que antes, que estas fundaciones familiares en el mundo y en Chile. Yo acabo de llegar de San Francisco ayer, estuve en un evento de estos temas también, y todo el mundo está pensando, bueno, una cosa es la filantropía de antes, pensando, bueno, yo tengo más dinero y regalo dinero a gente más pobre o a fundaciones, pero igual sigo un poco, o sea, como dos cheques, ¿no?
Por un lado gano dinero y por el otro lado dono. Ya eso se está cambiando, ¿no? Es un único cheque de cómo pensar que en cualquier decisión estratégica como empresa, como family office, como fondo de inversión, estoy pensando en este retorno del impacto social y medioambiental. Bueno, ahí van a quedar las slides, pero es interesante porque esto se está viendo ya mucho en los diferentes summits del mundo, de, bueno, cómo movilizamos capital. ¿Seguimos con la filantropía por un lado, seguimos como la empresa por el otro, o buscamos modelos intermedios, que hay muchos, para generar ese impacto social, que está pasando mucho con las startups sociales y con las empresas B en general, y algunas otras empresas que no son B, que no tienen por qué ser B para ser buena empresa, pero es una empresa que realmente está pensando en, ya, generemos mucho más, ¿no? A mí me toca asesorar a las empresas en sus líneas de estrategia de inversión social y relacionamiento comunitario, con una mirada además mucho más horizontal, ¿no? Antes un poco la mirada de América Latina, el que tenía dinero ponía la música, ahora la música la ponemos todos juntos, porque hay que hablar con la persona, a ver si necesita, qué necesita, construyamos este proyecto, que son necesidades reales, y cómo realmente dejamos que se pueda florecer un poco más, porque hay demasiada gente quedándose atrás, demasiada gente que no chorrea esto para ellos, y creo que al final todo nos inquieta, ¿no? Como personas, padres, la vida es muy corta, de como dice, bueno, ¿cómo puede ser que hay gente con tanto talento que no le llegan las oportunidades porque el modelo no está funcionando? Entonces, esto es muy interesante porque es una jornada que ocurrió en España hace menos de un mes, también en el Congreso de los Diputados, y también por eso yo me inspiré y escribí aquí, porque que no puede ser que en Chile, después de 20 años trabajando en estos temas, todavía cueste, porque hay muchas organizaciones dando vuelta. Imaginaros que en el Congreso de los Diputados se reunieron, ¿no? Jornada avanzando hacia una nueva economía, que ha congregado recientemente en el Congreso de los Diputados a más de 200 personas y 15 organizaciones interesadas en participar en el desarrollo de estrategias y políticas públicas para convertir a España en un referente mundial en economía de impacto. Ahí se reunieron diferentes organizaciones, inversionistas, fondos, diciendo, a ver, cómo, no aparte de que, bueno, España la situación es diferente respecto a que reciben muchos fondos de la Unión Europea, pero igual hay cada vez más desigualdad, hay cada vez más gente desempleada, los ninis, hay problemáticas muy aplicables, muy replicables en todos los países, cada una con su contexto y dificultad y con su historia, pero esto fue interesante porque también en España hacía mucho tiempo que las organizaciones estaban todas trabajando un poco aisladas y dijeron, oye, no puede ser que todas las que estamos movilizando esta economía de impacto no nos juntemos y hablemos. Entonces fue una jornada preciosa de un día entero, que obviamente fue muy exitoso porque como que se impulsó desde el Congreso de los Diputados que, oye, avancemos, esto efectivamente está pasando, hay demasiados actores moviendo el tema aquí, cómo no impulsamos de mejor manera y nos conocemos y lo metemos también como una política de Estado de esta economía de impacto. Ahí la fotito de la gente. Entonces, para mí, para una economía de impacto madura, o sea, bien hecha, con madurez, que esto es relativamente nuevo, se empezó a hablar de estos términos en el 2007, ¿no? Ayudaría a impulsar el crecimiento económico, obviamente el crecimiento económico indudablemente siempre cualquier país tiene que tenerlo, ¿no? Ahora hablamos de Invest Chile, del viaje del ministro con el presidente, o sea, inversión, atraer inversión, y el crecimiento económico muy importante, pero resolviendo estos desafíos sociales y ambientales de Chile, que son muchos, que se habla desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, que yo creo que a veces vamos un poco tarde, ¿no? Respecto a todo lo que está pasando con el litio, hidrógeno verde, etcétera, etcétera, lo que pasó en su momento con las salmoneras, ahora más sostenibles, pero hay una mirada que ya el empresario, las organizaciones tienen que tener pensando, bueno, ya, gano dinero, pero ¿cuál es mi impacto social? ¿Cuál es mi impacto ambiental? Y esa decisión estratégica es un trío. Antes el binomio era un binomio, riesgo y retorno. Ahora es riesgo, retorno, a los economistas es tres, riesgo, retorno y impacto. Riesgo, retorno, pero si la mirada impact lens no puede existir. Y eso ya vino para quedarse y es muy importante que Chile lo tome como algo, una fuerza, como ha tomado Chile muchísimos otros temas a nivel latinoamericano, ¿no? Que el impacto como que sea ya muy interesante para cualquier decisión. Entonces, bueno, ventajas yo creo que más o menos las fui como diciendo en alto, pero finalmente esta economía de impacto es la que está pensando en esa economía, que pensando en la mejora de la calidad de vida de los consumidores, de las personas, ¿no? Pensando obviamente en la conservación del medio ambiente. Yo soy, por ejemplo, directora de la Fundación Kennedy de humedales. Hace 20 años nadie protegía humedales, ahora COPEC que está protegiendo humedales como loco y apoyando a la protección de humedales. Y así en muchísimos casos más, ¿no? Ya llegaba una gasolinera, genial, había un humedal y me enteraba, estaba sucio, tampoco me importaba, estaba siendo súper burda y exagerada, porque está haciendo un gran trabajo COPEC con la Fundación Kennedy, pero toda esa mirada medioambiental, que también en algunos casos en Chile está a veces un poco ligada, supuestamente decían a la gente, a los de izquierda, pues no, o sea, el medio ambiente, el impacto social no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de rojos, ni de verdes, ni de amarillos, es de todos ahora porque es muy necesario implementarla. Es una economía que yo creo que en 10 años se va a llamar economía de impacto, va a ser la única economía que hay. Y por supuesto ahora las empresas que lo están haciendo bien, las ventajas es diferenciación de marca. Al final la gente joven dice, bueno,
me compro este té que tiene marca con conciencia que me cuesta, no sé, 500 pesos más, pero realmente es orgánico, hecho por gente, por mujeres rurales, con un buen precio justo, pues lo compro. O sea, todo el mundo ya está con esa conciencia de cómo son productos y servicios que realmente están pensando en eso, en el medio ambiente y en lo social, ¿no? ¿Qué está detrás de esa empresa y de esa organización? Entonces, bueno, los beneficios sociales y ambientales también, mejorar la calidad de vida de las comunidades es muy importante. Yo creo que Chile está en un momento, después de lo que ocurrió en el 2019 y todo lo que está pasando con la pandemia y las dificultades que hay en la actualidad en tantos territorios todavía y tanta brecha que existe, ¿no? Y la segregación de este país, cómo empezar a pensar también, ¿no? Y es una buena noticia porque cada vez hay más dinero, ¿no? Se está hablando ya de más, todavía es nicho, pero ya un 2% del dinero de los fondos de impacto institucionales van a la inversión de impacto. Ya hay muchas family office trabajando en apoyar inversiones de impacto, ya las empresas están todo el rato hablando de ESG, pero siento que todavía está como muy de nicho, porque claro, los que estamos conversos en este grupito, pues nos conocemos todos en los eventos, hablamos todos, ¿no? Aquí está un amigo mío, presidente de Fundación Comunidad para el Desarrollo, que me vino a acompañar, y finalmente es un tema que se sigue hablando, pero todavía siento que Chile tiene que dar un salto y empezar a cualquiera de los nuevos candidatos, alcaldes y todo, cuando ves, ahora que no lo hablan mucho, ¿no? Hablan más desde la mirada, bueno, más de la desigualdad, de esto, de política, pero no lo tienen como insertado, que es esta economía de impacto. Entonces, bueno, beneficios financieros también, que obviamente pues fidelizas clientes, reduces costos, ¿no? A veces la mirada más cortoplacista no es buena, que tener una mirada a largo plazo, toda esa transformación puede ser costosa a los inicios, pues un poco lo mismo que pasó con la inclusión en Chile, ¿no? Con la ley de inclusión 2018, hasta que se implementó el reglamento. Gracias a eso, cuántas fundaciones de discapacidad ahora son las consultoras de las empresas. Fue una ley que costó, en 2018 no había hasta el 2018 una ley de inclusión. En España llevábamos ya años con una ley de inclusión, pero están pasando cosas que realmente es necesario y que realmente va a reducir costos, va a diferenciarte en la marca y ojalá que no sea una diferenciación de marca, ahora es tal cual, pero bueno, en unos años más ojalá que todos estemos en la misma y no te diferencien por eso, sino porque realmente todos estemos pensando en esa economía de impacto, ¿no? Y el tema medioambiental, pues lo mismo, ¿no? La cantidad de startups que se están creando de Climate Tech y la mirada de los jóvenes respecto a, oye, cómo proteger el medio ambiente y la cantidad de cosas. Chile es el país de América Latina con más empresas sociales, hay más de 300. La cantidad de startups ahora que estaban en San Francisco y en Miami también preocupándose. Bueno, mire, tengo un desafío social, ambiental, meto la tecnología y cómo llego a más volumen y obviamente con esa mirada mucho más latinoamericana, que también es necesario, ¿no? Yo creo que Chile también ya tiene que pensar más en la región y empezar a trabajar también más en conjunto porque las brechas y las problemáticas son muy parecidas en todos los países con sus contextos. Y aquí, bueno, poco para meterme más en la agenda legislativa, ya que estamos también aquí en el Senado, es interesante que está esta sociedad de beneficio e interés común, esta figura jurídica que lleva tiempo creo que es todavía proyecto de ley. Está la CMF, también interesantísimo lo que está pasando también con todo el sistema de finanzas abiertas, ¿no? Con la ley FinTech. Está pasando también todo lo que, bueno, la ley de organizaciones sin fines de lucro que se aprobó hace nada, 2 años, y es una ley que realmente se creó en la pandemia, nadie se imaginó. Con el presidente Piñera, en 2011 se intentó esa unificación de leyes, nadie lo siguió haciendo, y justo en plena pandemia se consiguió esta nueva ley para unificar, para que el medio ambiente, el género, la salud también tenga beneficio tributario. Entonces están pasando muchas cosas, la taxonomía, también identificar actividades medioambientales y varias cosas más, pero creo que todas estas leyes todavía están como sueltas y no está como metido en esta mirada de economía de impacto, porque al final una es dirigida a que las fundaciones reciban donaciones y los donantes tengan beneficio tributario. Taxonomía verde, todo lo que son las finanzas sostenibles, todo el tema de las B Corps, que estén reconocidas jurídicamente como una empresa que existe y que funciona como con unos estatutos jurídicos. Entonces es importante, también quería como transmitir que todo esto ya está pasando y como desde ustedes, desde su Comisión también de Economía, empiezan a impulsar para que realmente haya un marco, este marco esté, ¿no?, bajo este paraguas más grande que es la economía de impacto y, bueno, y seguro que algunos proyectos de ley y leyes que no conozco, pero sí decir que hay cosas pasando interesantes, que algunas están paradas, que otras están avanzadas y que se deberían empujar más porque van en línea con lo que yo quiero promulgar aquí, que es esta economía de impacto. Bueno, tenemos que ser la primera generación, creo, que puede acabar con el hambre en el mundo y la última que puede evitar el desastre climático. O sea, creo que no nos queda otra. O sea,
yo ya tengo mis años, ¿no? Y desde pequeña que el hambre, que los niños en África, que cuánta hambre, que no sé, bueno, pues todavía sigue habiendo hambre, igual se desperdician alimentos, se creó también la red de alimentos, igual se habla del desperdicio de alimentos, o sea, dinero hay, se puede evitar el hambre si se hacen las cosas bien y una buena redistribución, y el tema del desastre climático, que quien quiere crear más, quiere no crear más, algunos dicen que es un invento, que los científicos, bueno, hay por ahí datos, muchos datos que les tengo que contar respecto a que hay problemas con el cambio climático, que hay escasez de agua, como usted decía, y que efectivamente hay problemas que hay que resolver y que con esta mirada de impacto realmente se podrían ir resolviendo. Obviamente no es ipso facto de un día para otro, pero hay una mirada ahí que si se tiene esas decisiones estratégicas seguro que mejoraría muchísimo, en este caso, Chile. Conclusión, la revolución del impacto, ¿no? Un poco este trinomio. Riesgo, rentabilidad. Al principio, hace muchísimos años, hablaba solo de la rentabilidad. Luego entró la industria del venture capital y se empezó a hablar de riesgo. Y todo ese crecimiento del venture capital que hubo en el mundo, bueno, el riesgo y todos esos proyectos de venture capital, ¿no?, que crecieron tanto, y ahora está el impacto. Es un trinomio. Y ese trinomio yo creo que es parte fundamental de cualquier economía y, por supuesto, de la economía de Chile. Bueno, ahí soy yo, mi mail y un poco sobre mí. Cualquier duda a su disposición. Muchas gracias, señora Rosa. Ofrezco la palabra, senador Pío. Muchas gracias, señora Rosa, por su exposición. Efectivamente tiene una trayectoria destacada, comprobada. Me alegra mucho que haya podido apoyar gobiernos corporativos y empresas familiares. En Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez creó la Cátedra de Empresas Familiares. Yo creo mucho en la gobernanza, en los directorios y el cómo se preparan. Pero faltan instrumentos. Usted mencionó algunos. Yo creo que uno que nos falta incorporar son los endowments. Endowments es lo primero porque da para siempre. O sea, antes de partir pensando en toda la parte de filantropía a base de venture, yo creo que tenemos que abordar el tema de los endowments. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos alinear esfuerzos, tal como lo hicimos con la ley 21.440? Yo quiero destacar la labor del abogado Roberto Peralta, un hombre al que admiro mucho, que tiene mucha experiencia, pero no sé cuál es el problema que nos queda para sacar adelante algo que le va a hacer tan bien al país, porque son flujos continuos, permanentes, perpetuos. Entonces, si uno tuviera que priorizar, lo primero es la viabilidad económica, la factibilidad económica, y para eso, endowments. Entonces, ver si es factible incorporar eso. Lo segundo, ¿cómo podemos medir el impacto de la ley 21.440 en el sentido de ver si efectivamente en todos los proyectos medioambientales, sociales, incluso investigación científica, conocimiento, se ha logrado algo? Si la plataforma esta funcionaba, si todo esto está andando, porque tenemos que tener política pública basada en evidencia en data. Y finalmente, lo último, me quedo con lo que usted nos señala, las empresas B, ver qué es necesario, ver la experiencia española, ver la experiencia colombiana. Presidente, podríamos perfectamente organizar un seminario para poner estos temas relevantes con la sociedad civil organizada y ver de qué forma podemos avanzar en legislación. Nosotros somos legisladores, tenemos que encargarnos de la política pública, pero con cosas bien concretas que podamos medir. Incluso podría servir para ver y hacer el análisis ex post de la 21.440, o sea, ¿qué está pasando? Es bueno siempre llevar una visibilidad, pero ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta para poder tener esto? Yo confío en nuestros empresarios, especialmente en las generaciones actuales que han pasado la tercera. El gran drama de las empresas familiares es pasar la tercera generación. Y muchos ya lo han logrado, ¿cómo? Mandando a sus hijos e hijas a otras empresas a que aprendan a ganarse la vida para que ellos después puedan salir adelante y así darle esa riqueza con sentido, con propósito. Hoy nadie cuestiona las tres áreas que tiene que estar siempre: económica, la social y la medioambiental. Yo creo que ya está instalado, pero hay que ver si eso está bien instalado con los instrumentos que se requieren y si tenemos métricas que lo conformen. Muchas gracias, señora Rosa, muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, me representa muy bien las preguntas que le hace el senador Pío. No sé si, más concreto, si hay algún tipo de legislación que usted proponga, alguna ley marco. Yo no sé si estas sociedades de beneficio e interés común ya están funcionando en este minuto o Aquí una no, propuesta. Es un proyecto de ley. Un proyecto de ley, pero ¿hay algún proyecto o sea, tipo marco, más porque hablaba de legislaciones sueltas, ¿no es cierto? No sé si esto de sociedades de beneficio e interés común es un proyecto como marco de la economía de impacto o si tiene alguna propuesta concreta en ese sentido.
Tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo primero, los endowments es un tema. Yo desde que llego a Chile se habla mucho de eso, de cómo crear un endowment, pero es más iniciativa privada. Yo creo que de las fundaciones familiares que hay, 3 o 4 tienen endowments. El resto trabajan con sus dividendos de ganancias durante los años y los bancos están ahí buscando cómo hacer endowments. Los más interesados son los bancos, ¿no? Pero es un tema. Ahora yo vengo de Estados Unidos, la mayoría de las fundaciones grandes tienen sus endowments y ya no hablan de millones de dólares. Yo era como, Dios mío, hablan de billones. No, yo dono billones, yo, Dios mío. De eso que pasa eso en Chile, pero es un tema, se puede ver jurídicamente si hay interés y todo. No soy especialista yo especialmente en lo tributario, pero sí sé que es un tema que desde que llega a Chile se dice, oye, ¿cómo creamos más endowments para realmente tener más proyectos de servicio público, ¿no? Medir el impacto es muy importante, no lo comenté ahí, un poco y bueno, pero está mi documento que pueden leer, cómo empezar a generar estándares y todo de medición del impacto, porque el impacto, como digo, también se está creando. Entonces, ¿qué es el impacto? ¿Qué tipo de impacto? ¿Cuáles son las actividades, los resultados? Una cosa son los resultados, otra cosa es el impacto. Y respecto a la ley nueva de las fundaciones, yo creo que generó mucho más trazabilidad, mucho más tangibilidad y mucho más transparencia. Es una ley nueva, ¿no? Lleva 1 año y medio aplicable, yo creo, con el reglamento. Lo que sí está sirviendo, igual que hubo antes la FECU social, que se generó para la memoria, para empezar a decir qué hago, en cuanto lo gasto, qué proyectos, las fundaciones también, que yo siempre un poco me toca a veces hacerles trainings y eso, tienen que empezar también a aprender a eso, porque a veces también, en comparación con las empresas B son mucho más rápidas y todas las fundaciones todavía siguen con la lógica de la donación, de tengo poco dinero, de no sé qué, que es verdad, porque finalmente, como digo, hay 17.000 fundaciones en Chile, de los cuales algunas viven en el sector público y otras están todo el rato buscando proyectos del sector privado, pero sí yo creo que este registro de fundaciones está ayudando, porque tienes que entregar la memoria, qué estás haciendo, y realmente hay gente que todavía no lo pudieron recibir, porque es un trámite que tienes que tenerlo todo muy ordenado. Yo creo que fue muy bueno tener este registro, y efectivamente habría que ver este año con todas las que están registradas, cuánto están registradas, que no me sé el número, qué está pasando, y yo creo que da, obviamente, para seguir estudiando qué pasó con esa ley y un poco las implicancias. Y las empresas ven un poco, respondiendo a los dos, es un proyecto de ley, que en otros países ya es ley, que podemos revisar ahora que no sé en qué está, es un proyecto que empezó hace unos años, la gente del Sistema B son gente preparadísima, las que lo impulsaron, yo los conozco, y un poco respecto a la pregunta que quiero, la verdad que no tengo claro qué quiero, pero sí quiero que realmente, como hay muchas normas por ahí dando vueltas, si realmente merece la pena buscar leyes que se hablen de inversión de impacto, qué está pasando con la inversión de impacto a lo mejor en otros países. Y si me parecía interesante, como estamos todos muy trabajando en silos, de repente incluso pues hacer algo parecido, de unirnos todos, oye, los representantes de empresas B, los representantes de la economía de bien común, los representantes de las startups sociales, representantes de fundaciones, como todas estas organizaciones que estamos un poco todos impulsando de diferente manera, unirnos, un poco saber bien quién es el who is who, quién es quién, y todos un poco empezar, porque al final cuando habla comunidades solidarias, genial, pero hablan, bueno, de fundaciones, necesidades. Cuando hablan de empresas B, casi que si no eres empresa B, no eres buena empresa. Los que hablan de inversión de impacto, hablan de inversión de impacto. Entonces, todos están un poco como con sus retóricas, pero que al final todos están pensando en este triple impacto. Entonces, sería bueno de repente un marco de trabajo, una mesa de trabajo de coordinación, en el que podamos invitar a todos estos representantes, no sé, los 15 o 20 más potentes que estén en el sector, que hay muchos, y empezar a hacer a lo mejor una agenda para prepararnos para cierto proyecto de ley, revisar siempre legislación comparada. El ejemplo de España lo tengo muy cercano, como española que soy, también les podría preguntar, pero sí, esto fue reciente, o sea, tampoco os creáis que España recibiera mucho dinero de la Unión Europea para promover la inversión de impacto. Entonces tiene un fondo de inversión de impacto España para ayudar al crecimiento en diferentes áreas, vivienda, educación, salud. En Chile no hay nada así, ¿no? Que el gobierno diga, wow, yo quiero promover esta inversión de impacto. Se habla más de cambio climático, pero así el término inversión de impacto o economía de impacto no se habla mucho. No sé si contesté a los dos. Muchas gracias, doña Rosa, y bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, hasta se levanta. Muchas gracias.